Buenas noches a todos. Continuando con la seguidilla de videos de lectura completa, hoy estoy acá en el exterior, en un ambiente exterior, un ambiente fresco, oscuro, una noche estrellada y ideal para poder dar lectura al siguiente relato. Les voy a dejar la invitación desde ya para que continúen haciendo lo que estén haciendo y simplemente pongan atención en su oído. Pongan un poquitito de concentración en lo que van a escuchar y imagínense la historia. Imagínense estar metidos ahí en esa situación, en esa seguidilla de sucesos y sufrir lo que los personajes van a sufrir. Imagínense eso y luego me cuentan. Desde ya los agradecimientos por estar acá, por acompañarme, por tomarse estos minutos de relajo paranormal, por así llamarlo, para poder escuchar la siguiente lectura completa de mi libro 7 relatos breves de suspenso y terror. Esta noche les voy a compartir la lectura del relato número 6, que se titula La Casona. Se ambienta en Machalí, en una localidad al este de Rancagua, donde en cierto punto del pueblo se ubica el Cristo de la Hacienda. Esta historia comienza ahí, en el Cristo de la Hacienda, y les va a dar un paseo por unas situaciones que tal vez nunca les gustaría vivir. Acompáñenme, prepárense y pongan oído para la siguiente historia. Vamos. La Casona. Muchas veces me han preguntado por qué nunca volví a ese lugar, y siempre he terminado mintiendo en mis respuestas. Lo que viví ahí no tiene explicación. Incluso hoy me tiembla todo el cuerpo de tan solo recordar el terror que sentí en esa casona. Lo peor de todo es que no sé qué me aterra más, si recordar la muerte de mi mejor amigo o el haber sobrevivido esa noche. Muchas veces me he preguntado por qué no fui yo quien terminara mutilado, y no siendo designado a soportar tantos años de pesadillas, espasmos nocturnos, delirios de persecución y alucinaciones. Desde aquel miedo y dolor que vivimos han pasado casi 10 años, pero aún me atormentan como si hubiese sido ayer. Parado acá, donde empezó todo, es inevitable recordar cada minuto. Parado acá, en el Cristo de la Hacienda, punto preciso en donde tomamos la peor decisión de nuestras vidas, observo absorto el camino, ahogado en mi llanto silencioso y haciendo vagar mi mirada a lo largo de aquella espantosa perspectiva. Aquella tarde, debido a que nuestro perro tuvo la mala ocurrencia de empezar a correr justamente por esa ruta, Jano y yo tuvimos que variar el retorno que hacíamos cada domingo luego de prender las velas en la Gruta del Cristo. Si bien es cierto que el acortar distancia parecía ideal considerando la hora que era y lo cansado que estábamos, aquella decisión finalmente terminó siendo el inicio de todo. Jano, ¿qué le pasa al pirata?, pregunté, mientras terminaba de encender y ubicar las velas. No lo sé, viejo. Hace rato que está inquieto y sigue tirándome hacia el camino. Está casi ahorcado con el collar, pero sigue tirando con fuerza. Muy cachorro será, pero tiene fuerza el animalito. Se me va a soltar, Mauri. Sosténlo bien, por favor. Estoy casi listo con lo mío. Solo me falta una vela y nos vamos. No hice más que encender en el candelabro la última vela del tercer paquete,
cuando escuché los gritos de Jano. Pirata lo había vencido. Tras liberarse del agarre, nuestro inquieto y musculoso amiguito emprendió la carrera por la calle, dejando ver únicamente su figura blanca ondulante y medio desvanecida en medio de la polvareda que quedaba atrás de sí. ¡Por la cresta, pirata!, reclamó Jano, que apenas se mantuvo en pie luego del tirón final del perro. No pude sostenerlo, mira cómo corre. Cálmate, viejo, tendremos que ir a buscarlo. Es tarde, pero por esta ruta igual llegaremos un poco antes a la casa. Es un camino más corto, le dije, mientras botaba los envoltorios de las velas a la basura. Sí, lo sé, pero no es el camino lo que me preocupa, es la casona al final del camino. Pasar por el frente de esa rancha maldita es lo que no me agrada, dijo Jano, y me preocupé un poco al escucharlo porque en todos los años de amistad que llevamos nunca se había mostrado así. Parecía bastante asustado. ¿De verdad crees lo que se cuenta de la casona?, le pregunté. Mauri, en este pueblo no se habla por hablar. Si la gente dice cosas de un lugar es porque algo pasa en ese lugar. Y acá sí se dicen cosas de la casona. Dicen que ha muerto gente. Deberías creer. Al menos yo sí creo, viejo. Ya, tranquilo. Mira, el perro seguro vio a algún gato o a otro perro y partió a molestarlos. Vamos, lo recuperamos y seguimos de largo. Y nada más. Eso será todo. Ya verás que nada extraño nos va a pasar. Lo único que te pido es que no entremos, por favor, Mauri, que no entremos. Sí, hombre, tranquilo, si no vamos a entrar. Llegamos, llamamos al perro y nos vamos, ¿vale? Yo también quiero llegar pronto a casa, estoy cansado y necesito comer algo. Luego de algunos minutos de caminata por aquel camino recto, las decenas de metros que nos separaban de la vivienda se habían transformado en la nada misma. Justo después de avanzar un par de pasos por la curva donde estaba emplazada la casona, al costado izquierdo del camino, Jano y yo nos vimos parados frente a la fachada, uno al lado del otro, ahogados en un silencio mutuo que en ningún momento fue acordado. Nos detuvimos ahí y observamos todo aquel entorno casi como si estuviéramos hipnotizados. Luego de unos minutos de contemplación bastante incómodos, logré retornar a la realidad y me di cuenta de que, por algún motivo, lo único que oíamos en ese momento era el silencio del sector. Todo el bullicio del pueblo se había apagado a la mitad del camino, e incluso los ladridos que traía Pirata durante su loca carrera también habían cesado. La postal frente a nuestros ojos nos mostraba una fachada de principios de siglo, de un tono rojo rosado, muy desgastado, sucio y matizado en algunas esquinas con marcas de moho añosas e irregulares. En sus mejores tiempos debió ser una fachada preciosa, y con toda su estructura coronada con un tejado que apenas se mantenía en su sitio. Ahora que repaso en mi mente aquella imagen, recuerdo que en ese momento sentí que la casona también nos miraba a nosotros, en silencio. Era una mirada en cierta forma amenazante, pero que a la vez nos invitaba a entrar. Horrible, no tengo otra opinión, horrible, dijo Jano, en voz baja. Deberíamos irnos de acá. Amigo mío, es solo una casa vieja, respondí. Pero Mauri, tal vez el perro no está acá, no lo oigo ladrar. Te propongo algo, continuemos por este mismo camino. 3 ladridos secos y cortos interrumpieron a Jano, provocando en ese mismo momento una mutación brusca en su rostro. Los pequeños rasgos de esperanza que tenía de poder irnos, pasaron a ser marcas de miedo por tener que quedarnos. Al oírlos, ambos fijamos nuestra vista en la entrada de la casa, como queriendo confirmar bien de dónde provenían los ladridos. Como te decía, Jano, es una casa vieja, nada más. Nos tomará solo 2 minutos encontrar al P. No terminaba yo de hablar cuando otros 3 ladridos resonaron dentro de la estructura. Esta vez eran distintos. Ninguno de los dos tuvimos dudas, porque el último resonó mezclado con algo de dolor. ¿Escuchaste? ¿Algo le pasó a Pirata?, pregunté a Jano, asustado. Sin pensarlo 2 veces, al instante empujé de golpe la malograda puerta de la reja y me lancé en carrera hacia la entrada. ¿Pa dónde vas?, me respondió, tratando sin éxito de agarrarme del brazo.
Con tan solo 4 o 5 zancadas que alcancé a dar, enfrenté la puerta. Supe que no estaba cerrada al ver esa delgada franja vertical que iluminaba su borde izquierdo, por lo que entré con toda la inercia que traía como respaldo. Recuerdo que en ese momento sentí mi jadeo como esos del tipo nervioso y que mi adrenalina estaba disparada a 1000. Luego de pasar el umbral, así de adrenalínico como venía, alcancé a avanzar solo 2 pasos y me detuve de golpe. Lo que vi ahí dentro me paralizó. Mauri, espérame, ten cuidado, decía Jano, que entraba 2 segundos después y que tras frenar apenas para no chocar conmigo, también se paralizó. ¿Pero qué mierda es esto? No entiendo nada, dijo. Yo tampoco entiendo, viejo. Nunca imaginé que esto se vería así, susurré apenas, pasmado por la escenografía que teníamos enfrente nuestro. Por segunda vez Jano y yo nos vimos parados mirando la casona, solo que esta vez no lo hicimos desde fuera. Instalados en el medio de aquel espacio interior y atónitos, mirábamos la belleza, limpieza y pulcritud de aquel precioso salón principal. No entiendo, Mauricio, se supone que acá no vive nadie. ¿Cómo puede estar así de limpio? No tengo idea, respondí, al tiempo que seguía contemplando todo alrededor con asombro y disfrutando de la belleza que teníamos para nosotros. De pronto reaccioné. Mira, Jano, yo sé muy bien que hace más de 100 años que murió el matrimonio Lira y que esto que estamos viendo no concuerda en absoluto con eso, pero por ahora solo nos importa encontrar a Pirata y salir de aquí. Medio segundo después de que yo mencionara lo de la muerte de los viejitos, 2 golpes fuertes y secos nos hicieron saltar. Venían desde la parte de atrás de la casa. Lira, fue lo que oímos después de los golpes. Fue como un susurro alargado, sordo y lejano, que llegaba mezclado con llanto y sufrimiento a nuestros oídos. Se oyó como un lamento humano que intentaba ser acallado por los muros. ¡Ah, mierda!, chilló Jano. ¿Y eso? ¿Qué cresta fue? ¿Lo escuchaste, Mauricio? ¿Qué? ¿De qué hablas?, le respondí. No sé, viejo, no oí nada, olvídalo. Si oíste algo, seguro fue el viento que cerró de golpe alguna de las puertas o ventanas. Busquemos al perro para que nos vayamos rápido. Una puta y barata mentira. Había escuchado muy claro ambos golpes y el lamento que nos susurró al oído Lira, el apellido de los viejos, pero no podía confirmárselo en ese momento porque no quería aceptarlo. Ahora que recuerdo y lo analizo de nuevo, esto sí que me duele reconocerlo. Si lo hubiera aceptado antes de que Jano entrara en aquel pasillo, seguro todo hubiese sido distinto, en especial para él. Ok, Mauri, perdona, es que este lugar me asusta un poco, si hasta llego a imaginar cosas y a oír ruidos. Además está demasiado frío aquí, me siento helado, ¿y tú? ¿No sientes el frío? Hacia el fondo del salón se asomaban las entradas a 2 pasillos, uno por cada lado del muro, pegadas casi a los costados de la casona. Lo extraño de esto era que, a simple vista, las entradas se apreciaban bastante oscurecidas en comparación con la sala principal. Demasiado oscurecidas, diría yo. Era como si la luz, con el simple hecho de apagarse de una forma extraña justo bajo el vano de la entrada, luchara por ocultar lo que había más allá de éste. Yo estoy igual de asustado, Jano, lo reconozco. Por lo mismo quiero salir de aquí antes de que aparezca alguien. Tú busca por ese lado, tal vez llegue a los dormitorios, respondí, tratando de organizar la faena. Yo iré por este pasillo de acá. Me parece que por aquí se llega a la cocina. Tiene que haber una salida al patio probablemente más hacia el fondo. Te apuesto a que Pirata anda por ahí. Revisa rápido, por favor, y nos vemos acá en unos minutos, ¿vale? Vale, sí, voy rápido y te veo acá mismo, respondió Jano. Cauteloso, avanzó unos 5 o 6 pasos en la dirección que le dije y con menos titubeo de lo que me esperé de su parte, se internó en aquel pasillo. Por alguna razón me quedé ahí observando cómo pasaba de la luz a la oscuridad. Al verlo ejecutar aquella transición, un leve sentimiento de arrepentimiento por poco me hace detenerlo y decirle que no entrara. Pero frené el impulso y opté por mantenerme callado. Muy despacio, dando pasos cortos y matizados con cautela y terror, mi amigo Jano desapareció. Cuando ya no lo vi, otro ladrido me despabiló de golpe haciéndome volver a mi realidad y mirar por reflejo a mi izquierda.
Ahí estaba la oscuridad, fría y profunda. Jano había desaparecido y ahora era mi turno, y eso me paralizó. Por algún motivo que en ese momento escapaba a mi control, me concentré por varios segundos en aquel portal negro que cubría mi vista. Poco a poco, escalofrío tras escalofrío, iba sintiendo la extraña mirada que aquella oscuridad me lanzaba de vuelta. A pesar de los esfuerzos que hice de moverme en ese momento, seguí estando paralizado por varios segundos más. ¿Era el miedo lo que me impedía avanzar? Ni yo lo sabía en ese momento, ni tampoco me importaba averiguarlo. De lo único que estaba seguro era que tenía que atravesar esa puerta. Yo mismo había propuesto eso. La tarea para Jano y para mí estaba súper clara y establecida: encontrar a Pirata y largarnos de ahí. Lira. Otra vez se hizo presente en mis oídos y en mi cerebro aquel lamento. Por supuesto que eso me asustó, y creo que en respuesta a ese miedo fue que logré avanzar el primer paso, luego otro y otro, como si ese mismo susurro fuese el que me estuviera empujando. Por un instante pensé en resistir, en detenerme, no lo voy a negar, pero entonces recordé a Jano y cómo él había desaparecido. Fue ahí que me entregué y avancé, me dejé llevar. Luego de dar unos cuantos pasos, me interné en la oscuridad que me observaba. El frío que sentía en aquel salón se incrementó de un instante a otro de manera tan antinatural que un escalofrío eterno sacudió mi espalda apenas crucé el umbral. Mis ojos se enfocaron de inmediato en detectar cualquier atisbo de claridad que me ayudara a confirmar que estaba vivo y buscando a mi perro en aquella casona, y no perdido para siempre en la oscuridad, caminando hacia sepa Dios dónde. Ten cuidado, Mauri, o terminarás tropezando y cayendo al suelo, comiéndote el puto polvo, pensaba mientras avanzaba dando pasos cortos y con mis brazos bien extendidos por delante. Avanzaba a pasos cortos, sí, pero ya iban varios y no veía nada. Ni con mis manos lograba tocar ni sentir nada. Frío, mucho frío, calándome la piel hasta los huesos era lo único que sentía. Tampoco Pirata me ayudaba, ni siquiera otro ladrido que me mantuviera en la realidad que, según yo, estaba viviendo hasta antes de entrar ahí. ¿Seguía yo en esa realidad? ¿Estaba muerto? Esas y muchas más eran las preguntas que bailaban en mi cabeza destellantes, difíciles de asimilar y de responder. Eran preguntas objetivas y cuerdas que buscaban respuesta. Fue entonces cuando me detuve. Para, Mauri, esto no está bien, susurré. Nervioso y con miedo, me tomé varios segundos para reanalizar y reprocesar todo, intentando mantenerme cuerdo, objetivo y asertivo. El estado de alerta en que me encontraba en ese momento, aunque la verdad es que estaba aterrado a esa altura, tenía mis reflejos y algunos de mis sentidos disparados al máximo. Podía sentir la hipersensibilidad en mi oído, el ajuste de enfoque en mis pupilas intentaban hacer el ajuste de enfoque que mis pupilas intentaban hacer sin luz que procesar, y hasta mi olfato, que me entregaba información mucho más detallada de todo lo que percibía. De pronto, un destello en extremo brillante me iluminó desde mi derecha, encandilándome por completo. Fue tan repentino aquel baño de luz blanca que casi hace que me orine encima. Ahora bien, buscando entre los escombros de memoria que guardo de aquel instante, nunca oí que alguien abriera esa bendita puerta. Tampoco oí alguna manilla o popo girando. No hubo chirridos, ni bisagras, ni ruidos, ni arrastre, ni nada. Y en realidad, considerando bien lo que sucedió después ahí, todo lo que les acabo de mencionar no me sorprende para nada. Por fin llegué a la cocina, dije en voz baja, a la vez que intentaba recuperarme del susto y ajustar mi vista frente al brillo potente que me había envuelto. Si no está ese bendito animal, me voy a la cresta y acá se queda. Para mi total extrañeza, aquel sitio no era la cocina. Al menos no se veía como la cocina que puede tener una casa de más de 100 años. Era un cuarto pintado de un color blanco que bordeaba lo albino y que estaba vacío. Eran solo 4 paredes pálidas en donde no había muebles empotrados, ni ollas colgadas, ni había ventanas medio abiertas o alguna grifería que estuviera goteando sobre trastes sucios. Ni siquiera un puto mesón de trabajo. Nada. Lo único que de inmediato atrajo mi atención, al verlo, fue el muro amplio del fondo. Era perfectamente liso,
pulcro, como una pantalla gigante. Sorprendido, más bien extrañado, por aquel inusual interés que despertaba en mí, fijé mi vista sobre esa pared por varios segundos, y es que ese blanco eterno en verdad me pareció hipnotizante. Lira. Eso no fue un susurro, no era como los anteriores, pensé, apenas escuché el lamento. Y claro, lo que escuchaba se me hacía demasiado conocido. Aquella voz la reconocí al instante, y ahí fue cuando lo vi. Vi a Jano, parado a unos cuantos metros enfrente de mí, pero al otro lado del muro que antes se me mostraba blanco, pero que ahora veía traslúcido. Ahí, al otro lado de ese fantasmal transparencia estaba mi amigo, y era él quien pronunciaba el apellido. Lira. Lira. ¿Qué mierda? ¿Qué te pasó, Jano? Aturdido por lo que observaba, no lograba comprender. Jano estaba parado al otro lado de la pared y yo lo estaba viendo. Ahí estaba, con la mirada perdida y el cuerpo lánguido, repitiendo una y otra vez el maldito apellido ese, y yo, paralizado, sin poder hacer más que espantarme y verlo cómo babeaba sangre por la boca cada vez que lo pronunciaba. Se veía como si los años lo hubieran maltratado en tan solo unos segundos. Parecía muerto. Yo estaba tan aterrado que con ambas manos sostenía mi cabeza mientras la sacudía de lado a lado. No quería volver a mirar. ¿Qué cresta está pasando?, gritaba y me preguntaba, a ojos cerrados. Luego de un momento, tomé valor y miré de nuevo. Jano ya no estaba. Y el cuarto albino y pulcro tampoco. Aquella habitación blanca ahora sí parecía una cocina añosa, abandonada, sucia y con ese típico olor a humedad que te causa comezón en la nariz, más bien un ardor, dificultándote respirar. Mirando de lado a lado no podía comprender qué había sucedido, qué había visto, ni menos cómo había cambiado todo ahí dentro. Pirata no está acá por la cresta, murmuré, mientras continuaba dando miradas rápidas de lado a la vez que intentaba olvidar lo que, según yo, no había sido nada más que una horrible alucinación. Convencido de que ahí no encontraría a mi perro, giré despacio para retornar mi búsqueda por el pasillo, o para salir corriendo, porque la verdad es que en ese momento no sabía muy bien qué estaba haciendo. No debieron ser ni 2 pasos los que había avanzado cuando un portazo seco y violento golpeó mi espalda, empujándome de vuelta al salón principal a zancadas y tropezones. Ahora sí que estaba aterrado. Alguien o algo no me quería ahí adentro. Fue tanto el miedo que sentí en ese momento que no presté atención al dolor. Hoy en día, a pesar de los 10 años que ya han transcurrido de aquella tarde, a veces el dolor reaparece de tanto en tanto, empezando desde mi nuca, por mi espalda y llegando hasta mis caderas. Reaparece en silencio, se queda un rato y luego se va. Juega a ser un simple y paulatino recordatorio, una evidencia empírica y fisiológica de lo que ahí me tocó vivir. Esa es mi marca, mi estigma, y me ha correspondido y me corresponderá sufrirla hasta que me reúna con Jano algún día. En el último tropiezo que di intentando salir de aquel pasillo, un dolor agudo quemó por dentro mi rodilla izquierda, y por reflejo me agaché a tocarla. La rótula se sentía bien, se movía bien, solo había dolor. De pronto, a ese dolor sobre el que tenía mi atención, se sumó un crujido leve, casi susurrante. ¿Me suena la articulación? ¿Por qué me suena si no la estoy moviendo?, pensé en ese momento. Sonaba, según yo, a pesar de que la tenía bien agarrada y no la movía. Se oía un crujir cada vez más seco, cercano, como si algo se debilitara. Estaba batallando con esa insignificante encrucijada cuando pasé la vista desde mi rodilla al piso, y ahí entendí el fenómeno. El crujido susurrante no venía de mi rodilla dolorida, era el suelo que se rompía. Un instante después de observar con extrañeza la primera fisura de la tabla, casi toda mi pierna izquierda pasó hacia abajo, dejándome retorcido en una muy mala posición sobre la superficie aquella. Al enterrarme entre las tablas, me apreté la ingle y mi entrepierna con el piso y sentí varios raspones y cortes desde la pantorrilla hasta la parte superior del muslo.
10 segundos después del colapso, producto del suave y tibio cosquilleo descendente que se mezcló con el dolor, y sin saber con certeza desde dónde sentí cómo la sangre empezó a fluir. Si ya venía aterrado por el portazo en mi espalda, aquel hundimiento bajo el piso coronaba mi desesperación. Eso y lo que sentí luego terminaron por acabar con la poca valentía que me quedaba. Valentía que no era mucha, debo decir. Por la cresta, lo que me faltaba, apenas lograba sostenerme con mis manos. Mi pierna derecha estaba muy torcida y el dolor por el golpe en mi entrepierna me estaba matando. ¡Jano! ¡Jano! Mi única esperanza era que él me ayudara a salir. Yo solo no iba a poder, eso estaba claro. El dolor que sentía era tremendo y debido a la mala posición en que estaba y el susto que todavía no se me pasaba, ya casi no tenía fuerzas. Intentaba subir, lo hice en un par de ocasiones, pero me tiraban hacia abajo el dolor, los temblores y el ardor que sentía en mis brazos. Entre gritos, quejidos e intentos inútiles de salir, estuve así al menos por un par de minutos. Entonces reaccioné. El frío. Había olvidado por completo lo helado que estaba cuando llegamos y ahora la cosa se ponía peor. La desesperación por mi ridícula caída no me había dejado ver que mi exaltación se hacía más y más blanquecina cada segundo que pasaba. Estaba en ese procesamiento cuando por mi izquierda pude ver que alguien salía del pasillo. Para mi suerte, ese alguien era Jano. Me alegré de verlo, sí, pero al instante me di cuenta de que en realidad no era él. Al menos no se veía como él. No como aquel joven temeroso que vi desaparecer por aquel pasillo unos minutos antes. No se veía normal. Este Jano caminaba muy lento, daba pasos cortos y arrastrados. Se movía manteniendo los brazos abajo, estáticos, y su cuerpo algo encorvado hacia adelante. Al verlo de esa forma, me quedé pasmado. Segundos después intenté hablarle, pero mi asombro y mi miedo, porque eso fue lo que me provocó, no me permitieron pronunciar palabra. Tan solo me quedé con la vista fija sobre él. No podía entender cómo había cambiado tanto, aunque la verdad es que en ese momento no podía entender nada de lo que nos estaba pasando. De pronto se detuvo. No hubo más movimientos ni pronunció palabra alguna. Solo se quedó quieto en medio del salón y con su cabeza ladeada a la izquierda, con la mirada perdida y sin expresar nada, apuntando sus ojos hacia ninguna parte. En ese instante, mientras aún lo observaba incrédulo, el dolor en mi pierna atrapada se agudizó tanto que solté un alarido y me hizo perder el apoyo de mis brazos, lo que provocó que me torciera ambas muñecas y chocara los codos en el piso. ¡Ah, mierda! ¡Qué cresta me duele!, reclamé, al tiempo que miré de nuevo hacia abajo para buscar cómo poder aguantar mi peso con mis brazos de nuevo. Ya casi no me respondían. El derecho estaba medio dormido en la muñeca, la torcedura en ese lado me mataba, y el izquierdo me alertaba por un posible calambre bajo el codo. Me costó mucho volver a estabilizar y amortiguar mi cuerpo. Mi pierna seguía doliendo, y mis testículos, bueno, la verdad es que prefiero no acordarme de cómo se sentía en ese preciso momento, o de cómo lo siento ahora, en realidad, porque solo me queda el derecho. Perdí el izquierdo unos meses después debido al apretón que me di en el suelo. Justo cuando lograba reacomodarme, volví a mirar a Jano. Él seguía parado en el mismo punto donde se había detenido, solo que ahora estaba con su cuerpo girado hacia mí. Se veía extraño, y reconozco que me asustó muchísimo. Al fijar mi mirada sobre sus ojos, aún mantenía su cabeza ladeada hacia la izquierda, pude ver que seguían perdidos, apagados, como faltos de dirección. Al menos fue así hasta transcurridos unos segundos. Esos segundos fueron de un silencio frío y apartado de toda gordura, insípidos y tétricos. Fueron segundos que, una vez que transcurrieron, me dejaron ver a Jano enderezar su cabeza y muy lentamente fijar su mirada sobre mí. Jano, amigo, murmuré aterrado. ¿Qué te pasó, hermano? No alcancé a terminar la frase cuando se abalanzó rápido sobre mí. Se me vino encima arrastrando sus pies, pero sin moverlos, como levitando, flotando sobre el maldito brillo de ese puto piso. El susto de verlo hacer semejante cosa me hizo gritar y perder de nuevo mi postura,
disparando el dolor que sentía por todas partes mucho más arriba de mi umbral de soporte. Los cortes en mis piernas, mis bolas, mis brazos, cadera, espalda, todo me estaba matando. Todo sumado ahora a mi cuello, atrapado en la seca y avejentada mano derecha de Jano. Apenas sentí el apretón alrededor de mi garganta, solté un quejido sordo, algo baboso, raspado. Por reflejo, intenté agarrarme de su brazo con ambas manos, olvidando por completo mi postura torcida y mi pierna sangrante. Digo sangrante porque tenía total seguridad y conciencia de aquello. Lo sabía porque podía sentir bajo mi pantalón varios hilos de fluido tibio que no paraban de escurrir. Un par de segundos después, el dolor y la presión en mi cabeza empezaron a marearme. Apenas abriendo mis ojos y casi entre lágrimas, pude ver la expresión de mi amigo, si es que a eso se le puede llamar expresión, porque prácticamente no tenía. A pesar de que su cara apuntaba hacia mí, lo tenía a 20 centímetros de la mía, sus ojos miraban desviados uno del otro en distinta dirección, y eso me aterró. Eso y el hecho de que no hablaba, solo murmuraba cosas, palabras incomprensibles, y su aliento, babosamente nauseabundo y frío, casi gaseoso, fluía despacio hacia afuera de su boca como si fuera algún tipo de vapor grisáceo. Todo eso lo podía ver y oler, y claro, si lo tenía encima de mí, matándome. Es lógico que lo recuerde, no puedo olvidarlo por la cresta. De un momento a otro, Jano empezó a levantarme a la vez que ladeaba despacio su cabeza a la derecha. Fue ahí, en el momento de ese tirón lento y constante hacia arriba, tirón que era iniciado desde mi cuello, no lo olviden, que todo el dolor que tenía se fusionó en uno solo y me hizo gritar. Más bien me hizo intentar gritar, y es que no podía soltar palabras porque con suerte lograba respirar. Los cortes de mi pierna me mataban, la cadera. Recibiendo la ayuda de la gravedad, buscaba recuperar su postura normal, lo que me ardía un infierno, y mi entrepierna, que mandaba el dolor de mi bola derecha hasta el vientre y por detrás de las tripas, creo que mi bola izquierda ni siquiera la sentía. Aquel paquete completo de castigo recibido al mismo tiempo me hizo asumir que iba a morir ahí mismo, de manos de mi amigo, impulsado por alguna fuerza maligna, todo por buscar a mi maldito perro. Por favor, Jano, por favor. Apenas logré balbucear las palabras. Jano no me respondió. Yo seguía aferrado a su brazo, aguantando mi peso ahí, con mi pierna izquierda inmóvil y goteando sangre, y con la derecha buscando torpe e inútilmente algún soporte, un punto cualquiera donde poder pisar y apoyarme. Lira, Lira. Volví a escuchar el lamento una y otra vez, sin poder definir si venía desde algún lugar dentro de la casa o desde dentro de mi cabeza. Fue así hasta que en algún momento logré confirmar que Jano pronunciaba ese puto apellido, y lo hacía casi sin mover los labios. Parecía un maldito ventrílocuo del infierno. Recuerdo que lo hizo varias veces, moviendo su cabeza de lado a lado, muy despacio, y variando también la mirada desarmada y camaleónica de sus ojos, como buscando alguna cosa. Aquello fue en verdad espantoso. Yo lloraba, gemía, le rogaba que me soltara. Solo quería salir de ahí. Llegó un momento en que cerré con fuerza mis párpados porque ya casi no podía respirar, y luego de un par de segundos los volví a abrir. Desearía ahora no haberlo hecho. Fue después de volver a abrirlos que los vi a ambos por sobre los hombros de Jano. Los recuerdo muy bien. Estaban justo detrás de él, también de brazos caídos, encorvados y con la mirada fija en mí, pero perdida. Era una mirada ausente, una mirada vieja, añosa y vacía. El matrimonio Lira, pensé, al menos creo que lo intenté pensar, y sí, esas personas eran los viejitos. El matrimonio Lira no tenía duda de eso, ninguna duda. Medio moribundo a esa altura y sintiendo cómo todo se me iba apagando, podía verlos a los dos sin expresión en sus rostros, pero disfrutando el verme sufrir. Al menos esa fue la impresión que me quedó y los odié por eso en ese momento, y más los odio cada día que pasa por todo lo que perdí. Jano, por favor, Jano. Ni siquiera podía completar la súplica, entre tratar de sostener mi cuerpo
evitar el ahorcamiento, y esos dos seres parados ahí, putrefactos, no podía hilar palabra ni pensamiento en claro. Lo único claro de toda esa escena era que la vida se me iba y que el dolor me hacía volver a la realidad a tirones, para luego lanzarme de vuelta hacia el camino de la muerte. Todo aquello para mí era un puto vaivén que ya no podía soportar. Un segundo antes de que me desmayara, un fuerte golpe terminó por rematar la escena. Por supuesto que no pude sostenerme en pie, y aquello era lógico, teniendo ambas piernas atrofiadas, anémica a la izquierda y adormecida a la derecha. El empujón con el que Jano me mandó contra el piso terminó por aturdirme. No sé cuánto tiempo permanecí ahí medio adormecido. Incluso hasta el día de hoy no tengo claridad de eso. Lo cierto es que, justo después de alinear algo mis chakras y lograr procesar un poco el maldito vendaval de maltrato y dolor en el que estaba consumido, pude ver que los viejos se habían ubicado uno a cada lado de Jano y lo tenían agarrado por el hombro. Tirado en el piso y apenas consciente, vi claramente lo que pasó, lo recuerdo perfecto. Aún hoy, a pesar de los años y de tantos intentos de dejar esas pesadillas atrás, intentos que han incluido psicólogos, psiquiatras e incluso hipnosis, sin contar toda la batería de pastillas y mierdas que me han recetado, sé muy bien que fueron ellos, de alguna puta forma, los que destrozaron a Jano como si fuera una maldita piñata. Nadie me lo podrá negar o decirme que eso no pasó. Yo lo vi. Vi con total claridad cómo le arrancaron los brazos y él ni siquiera hizo un puto gesto de dolor. Se los arrancaron tal como tú mismo te sacas esa astilla que te molesta en un dedo. Se los arrancaron de un solo tirón. Tras la mutilación, cayó al suelo, hincado, tragando saliva y temblando por los espasmos arteriales que poco a poco lo consumieron frente a mis ojos. ¿Y los viejos? De seguro se preguntarán por los viejos, pues los muy putos solo me miraron, repitieron su bastardo apellido y flotaron de vuelta hasta que se metieron de nuevo en su maldito pasillo oscuro. Se fueron retrocediendo satisfechos hacia su merecida tumba, despacio y sin despegarme la vista de mi cara. En ese momento vi tal nivel de satisfacción en ellos que todavía se me aprietan las tripas y se me revienta el alma de furia. Jano murió aquella noche, en cosa de 2 o 3 minutos de agonía. Su mirada perdida y sin enfoque terminó por mostrarme una expresión de angustia frente a su inminente partida al encuentro con Dios, o al infierno. Eso de verdad que no lo sé. ¿Es posible que terminara en el infierno? Claro que sí. ¿Qué tan probable aquello? Eso es difícil de estimar. En base a lo que yo vi, a cómo me atacó y cómo terminó su vida aquel día, no me extrañaría que su alma haya terminado maldita por ese par de espectros, tal como la de ellos mismos. Nadie me creyó. Me declararon mentalmente afectado por el ataque que sufrimos Jano y yo, aquel supuesto ataque, de parte de 2 maniáticos que rondaban la zona por esos días. Algunos días después del episodio arrestaron a un par de imbéciles, pero no sé qué pasó con ellos. Al salir del hospital, luego de que me curaran mi pierna, me repusieran la sangre que perdí y me extirparan el testículo, me enteré de que Pirata había vuelto solo a casa ese mismo día, tan solo un par de horas después de meterse a ese maldito antejardín. El perro nunca entró en aquella casona. Hoy, como cada semana, de pie frente al Cristo de la Hacienda que nos vio tomar aquella decisión esa tarde, dejo 3 paquetes de velas para mi padre y otros 3 para Jano, mi amigo. Y cuando llega el momento de volver a casa, por más que lo intente, no puedo evitar mirar hacia el fondo del camino, donde se ve la casona, aún medio camuflada entre árboles y sombras. Es una postal dolorosa que me trae de vuelta todos los recuerdos y sensaciones del dolor, la sangre y el terror de lo que viví y de la muerte de Jano y de aquellos viejos malditos. Pirata me acompaña desde hace ya más de 10 años y tal como ese día, solo que ahora más viejo, más lento y sin ganas de correr. Me mira hacia arriba con ojos de pena y cabizbajo. Tal vez se siente culpable, tal vez solo está cansado, no lo sé. De lo que sí estoy seguro es que este perro viejo sabe muy bien que en aquella casona perdimos a alguien importante, que lo arrancaron de nuestras vidas
y que nos espera con paciencia hasta que llegue nuestro momento. Sabe que nos espera para reunirnos y salir de paseo juntos de nuevo, allá donde se encuentra ahora, o donde sea que esté. Fin. Esa fue la historia de la casona. Jano y Mauri, en busca de pirata, viven la peor experiencia de sus vidas. Jano muere y Mauri tiene que pagar el resto de su vida el error de haber ingresado en esa casa. ¿Qué fue peor? ¿La muerte de Jano? ¿El tener que pagar por el resto de su vida con pesadillas y una, un terror permanente por parte de Mauri? Eso júzguelo usted. Espero que le haya gustado. Espero que comparta este video. Espero que se suscriba a mi canal. Y nos vemos en el próximo. Sepa Dios cuándo. Cuídense. El terror está allá afuera.